Primer contacto y la incredulidad, la vasta extensión del espacio se extendía ante esta nave de reconocimiento, un tapiz de estrellas y nebulosas que hacía mucho tiempo había perdido su asombro ante la tripulación. La capitana Niera estaba al timón, sus 6 ojos, escaneando las diversas operaciones holográficas que la rodeaban. La nave había estado cartografiando este sector inexplorado durante casi un ciclo estándar, y el aburrimiento se había instalado hace semanas. «Otro sistema vacío», murmuró el primer oficial Vexlor. Sus zarcillos se retorcían de frustración. «Tal vez deberíamos solicitar al Alto Consejo que redirija nuestros esfuerzos a regiones más prometedoras». Nick Sa estaba a punto de aceptar cuando una alarma repentina sonó en el puente. El capitán llamó al operador del sensor. Su voz teñida de emoción: «Estamos captando una señal anómala del tercer planeta de este sistema». En un instante, la atmósfera en el puente pasó del tedio a la anticipación eléctrica. Niura se deslizó hacia la estación del sensor, sus almohadillas flotantes zumbando suavemente. «Muéstrame». Ella ordenó una señal holográfica. Representación del planeta se materializó ante ellos. Era un mundo azul y verde, no muy diferente a muchos que habían encontrado antes, pero lo que llamó la atención de todos fue el punto rojo pulsante en su superficie. «Parece ser una especie de baliza automatizada», explicó el operador del sensor. «Pero la tecnología no se parece a nada en nuestra base de datos». Nick. Los ojos externos de Sara se entrecerraron mientras que sus ojos internos se abrieron en un signo de intensa curiosidad entre su especie. «¿Podemos descifrar el mensaje?» El oficial de comunicaciones trabajó febrilmente en su consola. «No está en ningún idioma conocido, capitán». «Pero hay algo más». Una imagen incrustada en la señal con un movimiento de su zarcillo. La era de Nick transfirió la imagen a la pantalla de visualización principal. La tripulación del puente colectivamente gaseó la imagen. Mostró que no se parecía a nada que habían encontrado en sus extensas exploraciones. Criaturas bipolares con solo 2 ojos y extraños crecimientos parecidos a pelos en sus cabezas estaban frente a una nave espacial primitiva. En el fondo, una esfera azul y blanca era visible, inequívocamente el mismo planeta que ahora orbitaban. «Imposible», susurró Vexor. «Humanos». La palabra flotaba en el aire cargada de implicaciones. Los humanos eran un mito, una leyenda susurrada sobre ello en los rincones más oscuros de las estaciones espaciales y en las revistas científicas más especulativas. Se decía que eran una especie de adaptabilidad e ingenio incomparables, capaces de hazañas que desafiaban las leyes de la naturaleza tal como las entiende la comunidad galáctica. El TLS de Nix se enroscó firmemente. «Una señal de pensamiento profundo entre su gente. Debemos investigar más a fondo», declaró. «Prepara un grupo de aterrizaje. Enviaremos sondas primero y luego seguiremos si es seguro». Como la tripulación bullía de actividad. La era de Nick no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de su civilización si los humanos fueran reales y si alguna vez hubieran habitado este mundo. ¿Dónde estaban ahora? Y más importante aún, ¿de qué eran capaces las sondas? Fueron lanzadas atravesando la atmósfera del planeta y arcos ardientes mientras los datos comenzaban a fluir de regreso a la nave. La verdad se volvió innegable. La superficie estaba llena de los restos de una civilización avanzada, ciudades recuperadas por vehículos de la naturaleza, medio enterradas en la tierra, y los complejos subterráneos más intrigantes que aún zumbaban con energía residual. «Es cierto», dijo Vexor. Su voz estaba llena de asombro. «Los humanos eran reales, vivían aquí, pero la mente científica de la era Nix ya estaba avanzando. La pregunta es, ¿a dónde fueron y por qué se fueron cuando los Keter comenzaron su cuidadosa exploración del planeta?» La noticia de su descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora a través de los canales del subespacio. El mito de la humanidad estaba a punto de convertirse en la investigación científica más importante en la historia galáctica en toda la galaxia. Las grandes cámaras del Consejo Galáctico, la noticia fue recibida con escepticismo y miedo. El miembro del Consejo, Six Thor, un
venerable anciano de la raza Killian. Golpeó su puño nudoso en el podio flotante ante él. Absurdo, gritó su voz resonando a través del vasto salón. Los humanos no son más que un cuento para asustar a los jóvenes a continuación. Nos dirás que encontraste los cedros cósmicos o los bailarines del vacío, pero la arqueóloga L.R.A. Fine, de la Sociedad Histórica, sensible, se mantuvo firme su forma holográfica. Parpadeó levemente mientras se dirigía al consejo con el debido respeto. Miembro del consejo. La evidencia es irrefutable. El descubrimiento coincide demasiado perfectamente. Con las leyendas, la forma bipolar, el nivel de tecnología, el mismísimo planeta. En sí, todo se alinea con las antiguas historias, mientras el consejo discutía en los márgenes del espacio conocido, una pequeña nave exploradora hizo un hallazgo extraordinario. La capitana Niara, que había estado liderando su propia expedición desde el descubrimiento inicial en la Tierra, apenas podía creer las lecturas en sus sensores. Es una esfera. Dyson respiró mirando la estructura masiva que abarcaba una estrella entera, y es de diseño humano. La esfera Dyson fue una hazaña de ingeniería que superó todo lo conocido por la civilización galáctica actual. Era una esfera perfecta que capturó toda la salida de energía de su estrella. Una construcción de tal escala y complejidad que desafió la comprensión. Cuando la nave de la era Nix se acercó, no detectaron señales de vida activa, pero los escaneos profundos revelaron algo extraordinario. Millones de cápsulas de estasis, cada una conteniendo a un humano durmiendo por el vacío cósmico, susurró Vexor. Nick Saras. Ahora, Canoso, primer oficial, los encontramos, pero antes de que pudieran informar su Discovery. Las alarmas sonaron por toda la nave. Naves desconocidas se acercaban rápidamente a sus diseños diferentes a todo en el espacio conocido. Múltiples contactos dispararon al operador del sensor. No están respondiendo a los gritos y sus armas están calientes. Los zarcillos de Nick Sar se enrollan fuertemente. Maniobras evasivas. No podemos dejarles saber lo que encontramos aquí como su... La nave intentó desesperadamente escapar. Nick se dio cuenta con creciente temor de que estos podrían ser los divorciados de los que los humanos habían tenido a Flo. Si era así, la galaxia estaba en un peligro mucho mayor del que nadie se había dado cuenta. En la esfera Dyson, en lo profundo de su núcleo, los sistemas antiguos comenzaron a agitarse. El ataque a la nave central había activado protocolos de defensa latentes durante mucho tiempo. En millones de cápsulas de estasis, los signos vitales humanos comenzaron a fluctuar a medida que se iniciaba el proceso de despertar. La humanidad estaba a punto de volver a ingresar a una galaxia que los había olvidado. Se enfrentaban a una amenaza que esperaban sobrevivir. El gran sueño estaba terminando, y el universo contenía la respiración sin darse cuenta de los cambios que estaban a punto de desarrollarse en una instalación secreta en un mundo distante. El Ara Chen, una de las pocas humanas que había permanecido despierta como guardiana, observaba los monitores con una mezcla de anticipación y miedo. Es demasiado pronto, murmuró para sí misma. Aún no estamos listos, pero listos o no, se habían puesto en marcha eventos que no se podían detener. La humanidad estaba despertando y la galaxia nunca sería la misma que los primeros humanos. Comenzó a agitarse en sus cápsulas de estasis. La antigua IA que los había vigilado, por milenios pronunció sus primeras palabras en eones. Levántate y brilla, humanidad. El universo te necesita en toda la galaxia, mientras las noticias de la esfera Dyson y las naves atacantes se extendían. El pánico comenzó a instalarse. El mito de la humanidad se estaba volviendo realidad, y con él llegó la aterradora perspectiva de un antiguo enemigo que regresaba. En el Consejo Galáctico, se convocaron sesiones de emergencia, se elaboraron planes, se movilizaron flotas y se invirtieron todos los recursos disponibles en comprender y potencialmente contactar el despertar a los humanos. Pero en las sombras se movían otras fuerzas. No todos recibieron con agrado el regreso de la humanidad. Algunos lo vieron como una oportunidad, otros como una amenaza a su poder. Se contrataron asesinos, se desplegaron espías y se formaron alianzas secretas.
La galaxia estaba al borde de una nueva era, una que sería moldeada por las acciones de una especie que durante mucho tiempo se pensó que no era nada más que una leyenda. La humanidad estaba a punto de hacer su gran reentrada en el escenario cósmico y nada volvería a ser lo mismo. Despertando a los durmientes, el enorme Dyson sphere hummed with newfound energy as millions of stasis pods began their awakening sequences within the central control hub. Dr. Ilara Chen worked feverishly to manage the revival process. Her fingers flew across holographic interfaces, eyes darting between dozens of screens displaying vital signs and "System statuses, come on," she muttered, willing the ancient systems to hold. Together, they had slept for so long, far longer than originally planned there was. No guarantee everything would function as intended in one of the primary revival chambers. The first pod hissed. Open Captain Marcus Drake, once the youngest fleet commander in Earth's history, took his first breath in over 10,000 years. His eyes fluttered open, adjusting to the soft blue light of the chamber. "Easy there, Captain," a soothing voice said. A medical android helped him. "Sit up, running quick diagnostics. You've been asleep for a long time." Drake's voice was hoarse from disuse. How long the android paused its processors wearing as it calculated. Approximately 10,427 standard Earth years. Captain, the news hit Drake like a physical blow. They had planned to sleep for a century, maybe two, but this was beyond anything they had prepared for. "The Devars?" he asked. Threading the answer unknown, the android replied. "But our awakening was triggered by external factors. We may be facing imminent threat." As more humans awoke across the Dyson sphere, a similar scene played out countless times. Confusion, disbelief, and a growing sense of urgency permeated the air in the control hub. Dr. Chen finally allowed herself a moment of relief. The revival process was proceeding as smoothly as could be expected given the circumstances. She turned her attention to the external sensors, trying to piece together what had triggered their awakening. A holographic display showed this sea ship still desperately evading the unknown attackers. Chen's eyes widened as she recognized the design of the pursuing vessels. "No," she whispered it. "Can't be." She quickly opened a communication channel to the revival chambers. "This is Dr. Ilara Chen to all awakened personnel. We have a Code Omega situation. This is not a drill repeat. Code Omega is in effect throughout the Dyson sphere." Klaxon began to blare. Humans who had just awakened from millennia of sleep now rushed to battle stations, muscle memory kicking in. Despite their long Dorsey, Captain Drake, still groggy but driven by years of training, made his way to the command center. "Dr. Chen," he called out as he entered. "What's our situation?" Chen's face was grim as she brought up a tactical display. "It's the Dior, Captain. They found us, or at least they've stumbled upon our location. They're attacking an alien ship that got too close to the sphere." Drake's jaw clenched. "Then we don't have a choice. We can't let that ship be destroyed, and we can't let the Devors know we're here until we're ready." He turned to the weapons officer. "Warm up the Helos cannon. Let's remind these bastards why they feared us." Outside the Dyson sphere, the sea ship was on its last legs. Captain Nixer had exhausted every evasive maneuver in her considerable repertoire, but the attacking ships were relentless. Just as she was about to order her crew to the escape pods, a blinding light erupted from the Dyson sphere. A beam of pure energy, harnessing the power of the star itself, lanced out across space. It caught the lead Dior ship dead center, vaporizing it instantly. The other ships scattered, clearly caught off guard by this unexpected resistance on the bridge of her ship. Nyx Era stared in awe at the display of power by the cosmic void. She breathed. The humans, there awake inside the Dyson sphere. Captain Drake allowed himself a small smile. "Good shot," he said to the weapons officer, now Letton. "Welcome our guests. Properly prepare a docking bay for the alien ship." As the sea ship limped towards the massive structure, the remaining Dior vessels regrouped their communication channels. Buzzed with frantic activity, the sleepers were awake, and the hunt that had lasted millennia was about to reach its climax. Dr. Chen approached Captain Drake, her face a mix of concern and determination. "Marcus, we're not ready for this. The revival process isn't complete, and we have no idea what's happened in the galaxy while we slept." Drake nodded grimly. "I know, Laura, but ready or not, la pelea para la que nos hemos estado preparando está aquí. Solo tendremos que adaptarnos."
logró sonreír. Eso es lo que los humanos hacen mejor, ¿no es así? Mientras esta nave de cateterismo atracaba, los humanos se apresuraron a hacer los preparativos del primer contacto. Los lingüistas se despertaron temprano. Las matrices de traducción se actualizaron apresuradamente y se organizó una fiesta de bienvenida. El capitán Nixer todavía estaba en estado de shock. Por el rápido giro de los acontecimientos, sacó a su tripulación de la nave mientras la esclusa de aire se abría. Se encontró cara a cara con la materia de leyenda, los humanos en carne y hueso. Se paró frente a ella. El capitán Drake dio un paso adelante. Extendió la mano en lo que esperaba que todavía fuera un gesto universal de paz. «Bienvenido», dijo la matriz de traducción, convirtiendo sus palabras a este lenguaje C. «Soy el capitán Marcus Drake de la raza humana. Nos disculpamos por involucrarlo en nuestro conflicto». Nick, los zarcillos de Sara se agitaron en lo que los asesores culturales de Drake identificaron como una expresión de asombro. «Los mitos son ciertos», dijo. «Eres real, eres realmente real», mientras los dos capitanes comenzaban a intercambiar información. El Dr. Chen ya estaba organizando equipos para analizar los datos de la nave SC. Necesitaban saber qué había sucedido en la galaxia durante su largo sueño y necesitaban saber rápido. La esfera Dyson zumbó con actividad mientras más humanos despertaban y se les informaba de la situación. Se revisaron las armas, se prepararon las naves y se desempolvaron y actualizaron los planes de guerra que habían estado inactivos durante mucho tiempo en las profundidades del espacio. La flota Bor se reagrupó. Su presa escondida durante tanto tiempo finalmente se había revelado. La cacería final estaba a punto de comenzar y el destino de la galaxia pendía de un hilo. La humanidad, el gigante dormido, había despertado y el universo estaba a punto de recordar por qué una vez habían sido reverenciados y temidos en todo el cosmos. La humanidad desató la gran esfera Dyson, una vez inactiva, ahora llena de energía FTIC. La humanidad sacó a Ed de su sueño de milenios que se estaba adaptando rápidamente a una galaxia que durante mucho tiempo los había considerado un mito. El capitán Marcus Drake estaba en el centro del centro de mando rodeado por un torbellino de actividad, mientras su especie se preparaba para el conflicto que esperaban evitar. Informe de situación. Drake gritó. Su voz se transmitía por el caos controlado. «Lata». Y Lara Chin se acercó a su pantalla holográfica parpadeando con flujos de datos. «Tenemos alrededor del 60% de nuestra población revivida en combate lista, el resto aún se encuentra en varias etapas de despertar. Nuestra flota está en su 75% de capacidad operativa». Drake asintió con su rostro sombrío. «Tendrá que ver. ¿Qué pasa con nuestros invitados en Q?» La era del capitán Nix entró en el centro de comando. Sus tentáculos se contrajeron con una mezcla de asombro y ansiedad. «Las instalaciones de producción de su nave son impresionantes». Dijo que su traductor luchaba por encontrar una palabra adecuada. Nunca había visto nada igual. La necesidad genera innovación. Drake respondió con una sonrisa de arroz. «Ahora cuéntame sobre la galaxia en la que estamos, despertando en las próximas horas». Nick Sara informó al liderazgo humano sobre el estado actual de los asuntos galácticos. El panorama político había cambiado drásticamente en ausencia de la humanidad. Nuevos imperios habían surgido, los antiguos habían caído y el equilibrio de poder estaba en constante flujo y nadie nos recordaba. «Lata». Chen preguntó con una nota de incredulidad en su voz. Nick, los zarcillos de Sara se inclinaron ligeramente. Eran leyendas, mitos, historias para asustar a los niños o inspirar a los exploradores hasta que encontramos su mundo natal. La mayoría creía que los humanos eran solo cuentos. La mandíbula de Drake se apretó. «Bueno, la galaxia está a punto de recibir una llamada de atención. Los devoradores son reales y vienen por todos nosotros». Como si fueran Q, las alarmas sonaron en toda la esfera Dyson. La voz de un joven teniente llegó a través de las comunicaciones. «Múltiples firmas hiperespaciales detectadas. Es una flota Dor, señor, más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes». Los ojos de Drake se endurecieron. «Este es el momento en que nos preparamos para que todas las naves inicien la Operación Lázaro». En toda la esfera Dyson, los enormes hangares comenzaron a abrirse. Las naves de todos los lados se derramaron desde cazas ágiles hasta enormes acorazados. Cada nave era un testimonio del ingenio humano que incorporaba tecnología que había sido teórica cuando entraron en éxtasis.
Nick-Sa observó con asombro cómo la flota humana tomaba formación. Vacío cósmico, susurró. Te has estado preparando para esto todo el tiempo. Drake asintió todos los días de nuestra. Pasó el sueño simulando, mejorando, adaptándose. Sabíamos que este día llegaría. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones y envió un mensaje al Consejo Galáctico. Entonces, la humanidad ha regresado y traemos una advertencia de una amenaza que pone en peligro toda vida sensible. Cuando se envió el mensaje, la primera ola de naves Dor abandonó el hiperespacio. Eran monstruosidades biomecánicas más parecidas a los depredadores espaciales que a las naves construidas. En su centro había un coloso que empequeñecía incluso a los dreadnoughts humanos más grandes. Esa es su nave principal. Drake le explicó a Miera que la eliminara y que el resto se desorganizara. Era más fácil elegir. La batalla que siguió no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto en la historia registrada. Las naves humanas bailaron por el espacio con una agilidad imposible. Sus armas atravesaron la armadura biológica de Dorer con precisión practicada. Sin embargo, por cada nave Dor destruida, dos más parecían ocupar su lugar en el centro de comando. La Doa. Chen trabajó furiosamente en su control. «Alma Marcus», ella gritó. «Creo que encontré una debilidad en su red de mente colmena. Si podemos interrumpirla, podríamos confundir a toda su flota a los ojos de Drake». Se iluminaron. «Hazlo, Chen». Inició una serie compleja de órdenes. De repente, la flota humana comenzó a transmitir en una frecuencia que causó una angustia visible entre las naves Dor. Sus formaciones se volvieron erráticas, sus ataques descoordinados. Ahora es nuestra oportunidad. Drake ordenó a todas las naves enfocar el fuego en la nave alta. La potencia de fuego combinada de la flota humana convergió en la enorme nave Dor. Por un momento pareció ignorar el asalto, pero luego comenzaron a aparecer grietas en su bioarmadura con una explosión silenciosa que se extendió por el espacio. La nave pesada se partió una ovación. Se escuchó en toda la flota humana. Las naves Dor restantes, ahora aisladas de su inteligencia central, cayeron en desorden. Algunas huyeron, otras lucharon ciegamente, pero la marea de la batalla había cambiado decisivamente. Cuando la última nave Dor fue neutralizada, un silencio atónito cayó sobre el centro de mando. Lo habían hecho. La humanidad se había enfrentado a su antiguo enemigo y emergió victoriosa. Pero Drake sabía que esto era solo el comienzo. Envía un mensaje a todas las colonias humanas. Despertaron. Él ordenó que era hora de salir de su escondite. La galaxia nos necesita. A través de las estrellas, otras esferas Dyson, planetoides ocultos y estaciones espaciales camufladas cobraron vida. La humanidad en toda su diversa gloria se preparó para volver a ingresar a una galaxia que los había olvidado. En las cámaras del Consejo Galáctico, el mensaje de la humanidad causó un alboroto. Algunos consejeros pidieron una alianza inmediata. Otros, precaución, y unos pocos, aislamiento total de estos seres legendarios. El gran canciller Horus levantó sus extremidades para pedir silencio. La era del mito terminó. Declaró que la humanidad había regresado, y con ellos, una grave amenaza para toda vida sensible. Debemos decidir aquí y ahora cómo enfrentaremos esta nueva era. Mientras los debates se desataban en el Consejo y las naves humanas comenzaban a aparecer en sistemas a lo largo de la galaxia, el universo contenía la respiración. La humanidad había despertado y nada volvería a ser lo mismo. El centro de mando de la esfera Dyson. El capitán Drake miró las estrellas. Había una mezcla de determinación e incertidumbre en sus ojos. «Bueno», dijo suavemente, «estamos de regreso. Espero que la galaxia esté lista para nosotros». La agitación galáctica, el regreso de la humanidad, envió ondas de choque a través de la galaxia. Las creencias Leld se derrumbaron. Las estructuras de poder cambiaron y una sensación de esperanza y miedo impregnó cada rincón del espacio conocido. En los ciclos que siguieron a la batalla de la esfera Dyson, como llegó a conocerse, la galaxia experimentó una transformación como ninguna otra en la historia registrada. El capitán Marcus Drake se encontró empujado al papel de representante principal de la humanidad ante el Consejo Galáctico cuando se paró ante los representantes reunidos de 1000 mundos. No pudo evitar sentir el peso de su especie, el destino sobre sus hombros. Los miembros del Consejo. Drake comenzó a llevar su voz a través de la vasta cámara. La humanidad extiende su mano en amistad y alianza.
Regresamos no como conquistadores o mitos, sino como compañeros sensibles comprometidos con la defensa de toda la vida contra la amenaza Dvora. La cámara estalló en una cacofonía de voces. Las matrices traductoras luchaban por seguir el ritmo de una multitud de idiomas. El gran canciller Horus levantó sus extremidades superiores para pedir silencio. El capitán Drake Horus dijo que su voz resonaba con autoridad. Su regreso ha causado un gran mal. Algunos los ven como salvadores, otros como una amenaza. ¿Cómo podemos confiar en una especie que se escondió de la galaxia durante milenios? Los ojos de Drake recorrieron la cámara encontrando las miradas de seres tanto familiares como completamente alienígenas. La confianza se gana. Canciller, ofrecemos nuestra tecnología, nuestro conocimiento y nuestra fuerza en la lucha contra los Dores. Pero más que eso, ofrecemos una promesa. La humanidad estará con usted, no por encima de usted. En los días siguientes, los debates se enfurecieron. En todo el Consejo, las súplicas. La Confederación presionó por una alianza inmediata, mientras que la Liga de Orión aconsejó cautela. Las facciones más pequeñas vieron la oportunidad de alinearse con los humanos recién regresados, mientras que otros temían la alteración del equilibrio galáctico de poder. Mientras tanto, la doctora Ilara Chen dirigió un equipo de científicos humanos para compartir su tecnología avanzada con la comunidad galáctica. Los motores más rápidos que la luz se mejoraron, el sistema de armas. Los sistemas se actualizaron y las técnicas médicas se revolucionaron. Pero fue en el campo de la inteligencia artificial donde el impacto de la humanidad fue más profundo. La clave para derrotar a los Dores radica en comprender su mente colmena. Chen explicó a un grupo de científicos alienígenas. Nuestros sistemas de IA se desarrollaron durante milenios. El conflicto simulado puede predecir y contrarrestar sus estrategias en tiempo real. No todos recibieron estos avances con los brazos abiertos. Las protestas estallaron en mundos. El miedo a los míticos humanos que impulsaban movimientos aislacionistas. Los informes de ataques a puestos avanzados humanos se filtraron, aunque se trataron rápidamente como tensiones. Rose, la devoradora, atacó de nuevo. Esta vez apuntaron al núcleo Reggiano, una región densamente poblada lejos del espacio humano. El ataque fue rápido y brutal, abrumando las defensas locales antes de que se pudiera enviar una llamada de socorro en las cámaras del Consejo. La noticia golpeó como una supernova. Miles de millones de vidas estaban en juego, y el representante, Reggiano, pidió ayuda inmediata. Todos los ojos se volvieron hacia los humanos. El capitán Drake tenía el rostro firme con determinación. La humanidad responde al llamado. Todas las naves disponibles se mueven para ayudar a los Reganos. Este es el momento en que demostramos nuestro compromiso con esta galaxia. Lo que siguió fue una operación de rescate de una escala sin precedentes. Las naves humanas más rápidas y más avanzadas que cualquier otra en la flota galáctica llegaron al sistema Reggiano en cuestión de horas. La batalla que siguió fue feroz, pero esta vez la galaxia estaba preparada. Las naves alienígenas lucharon junto a las naves humanas coordinadas por sistemas de IA que predecían y contrarrestaban cada movimiento de los devoradores en tierra. Las unidades de combate humanas se desplegaron para evacuar a los civiles. Sus armaduras motorizadas y armamento avanzado cambiaron el rumbo contra las fuerzas terrestres de Dor en medio del caos. La Dora. Chen hizo un gran avance, capitán. Ella llamó por las comunicaciones. Hemos aislado la frecuencia de la mente colmena de Dor. Si podemos transmitir una señal disruptiva a través de todo el sector. Drake no dudó en hacerlo. La señal salió, transportada por una red de estaciones de retransmisión construidas apresuradamente en todo el sistema Reggiano. Las naves de devoradores comenzaron a vacilar, algunas se volvieron unas contra otras simplemente se apagaron por primera vez en la historia conocida. Una invasión devoradora a gran escala había sido repelida cuando el polvo se asentó y la enormidad de lo que había sucedido se hundió. Una nueva era amaneció para la galaxia. La humanidad, una vez un mito, había demostrado ser un escudo contra la oscuridad que amenazaba a toda la vida después de que el Consejo Galáctico se reuniera. Una vez más,
esta. En ese momento el estado de ánimo era diferente. El gran canciller Horus se dirigió a la asamblea. Nos encontramos en una encrucijada. Los humanos han demostrado no solo su poder, sino también su compromiso con el bien mayor de toda la vida sensible. Propongo una nueva alianza con la humanidad como miembros plenos de nuestra comunidad galáctica. La votación fue casi unánime cuando el capitán Drake estrechó manos o tentáculos o pinzas con representantes de toda la galaxia. Sintió una profunda sensación de esperanza de que la humanidad hubiera encontrado su lugar entre las estrellas. Pero la historia estaba lejos de ser definitiva. Aunque los Devores Delta sufrieron un golpe significativo, no fueron derrotados y todavía había misterios por resolver. ¿Por qué habían atacado a la humanidad en primer lugar? ¿Qué impulsó su implacable expansión mientras la recién forjada alianza se preparaba para los desafíos que se avecinaban? Drake no pudo evitar sonreír. La humanidad había dormido durante milenios y se había convertido en materia de leyenda. Ahora estaban completamente despiertos y listos para escribir el siguiente capítulo en la historia de la galaxia. Chen se acercó a él con un destello de emoción en sus ojos. Marcus, no creerás lo que acabamos de descubrir en los restos de Devur. Parece bueno. Necesitas ver esto por ti mismo. Drake asintió cuadrando los hombros. El mito se había convertido en realidad, y la realidad parecía que todavía tenía muchas sorpresas guardadas mientras seguía a Chen hacia su nuevo disco, Discovery Drake. Sabía una cosa con certeza. Las mayores aventuras de la humanidad aún estaban por venir.